Es una de las más bellas historias de amor jamás contadas y una de las mayores guerras épicas de la historia de la humanidad. Es una historia de dioses y héroes, sobre el más diestro de los guerreros y la más hermosa de las mujeres. Es la historia de un caballo troyano y de 1 millar de barcos. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una guerra de Troya? ¿Qué secretos oculta esta colina de Turquía occidental? ¿Podríamos estar ante la gran ciudad perdida de Troya? Es una moderna historia detectivesca que desvela un antiguo misterio. La verdad oculta tras la epopeya, tesoros robados, esqueletos soterrados e imperios en declive. Es incluso más inverosímil de lo que el propio Homero pudo haber imaginado. En la Alemania del siglo XIX, un excéntrico hombre de negocios reinicia la búsqueda del tesoro de Troya. Aquel hombre se llamaba Heinrich Schliemann. Estaba obsesionado con la Ilíada y creía hasta la última de sus palabras. Para él, Troya, Helena y el caballo eran absolutamente reales. Aunque durante cientos de años, los estudiosos han albergado serias dudas sobre su existencia. Para ellos, Troya era una ciudad ficticia como la Atlántida o Shangri-La. Schliemann se negaba a creerles. Obsesionado como estaba, se embarcó en una descabellada aventura que se convertiría en el primer intento serio de encontrar Troya. Pero descubrir la verdad sobre Troya no ha sido fácil, ya que Schliemann, como Homero, estaba demasiado dispuesto a mezclar realidad y ficción. En una época en la que el afán de protagonismo era garantía de una gran cobertura periodística, Schliemann estaba destinado a convertirse en el P.T. Barnum de la arqueología. Heinrich Schliemann es el padre de la arqueología, pero también un grandísimo sinvergüenza. Es un hombre poco fiable en el terreno personal. De ahí que uno se pregunte hasta qué punto se puede confiar en él en el terreno profesional. Digamos que no es el tipo de hombre al que a uno le gustaría invitar a cenar a casa. Aunque, en caso de hacerlo, convendría no tomarse sus palabras al pie de la letra. Schliemann estaba decidido a demostrar la veracidad de la guerra de Troya y de paso a hacerse famoso. Pero lo primero era hacerse rico. Empezó en Rusia, vendiendo armas a los 2 bandos enfrentados en la guerra de Crimea. Después, para financiar su búsqueda arqueológica, le echó el ojo al oro, y en 1849 solo había un lugar donde buscarlo. Ese mismo año se fue a California en plena fiebre del oro. Fue uno de los muchos buscadores que llegaron en el 49, aunque él no se manchó las manos. En lugar de excavar en las minas, se hizo intermediario. Compraba a los mineros oro en polvo y en pepitas y después lo revendía a los bancos. Por lo visto, solía inclinar la balanza a su favor y al final tuvo que salir prácticamente corriendo de la ciudad. Ahora que era un nuevo rico, había llegado el momento de buscar Troya. Pero antes, el excéntrico Schliemann necesitaba una última cosa: su propia Helena. Entonces le escribió al jefe de la iglesia ortodoxa griega en Atenas diciéndole: me gustaría ir a Grecia y quiero que me busquen una mujer griega. La elegida tras varias entrevistas fue la joven de 17 años, Sofía Engastromenos. Griega, joven y hermosa, se convirtió en la nueva señora Schliemann. Había encontrado a su Helena y ahora a buscar Troya. La pregunta era: ¿dónde? Los poemas de Homero son como un mapa del tesoro, están llenos de pequeñas pistas. Describe la planicie troyana como una tierra azotada por los vientos, sembrada de robustos robles y a orillas del antiguo estrecho del Helesponto. Esta descripción llevó a Schliemann en 1868 a la actual Turquía noroccidental, donde está la supuesta tumba de Aquiles, cerca de la ciudad de Besik, en la costa Egea. Si Homero no mentía, Troya tenía que estar cerca. Entonces Schliemann contactó con un hombre que tenía una teoría plausible sobre cómo desvelar este misterio. Se trataba de Frank Calvert, un diplomático aficionado a la arqueología. Frank Calvert le dijo: mira, en mis tierras hay una colina que se llama Hisarlik y ha empezado a excavar. Creo que ahí está Troya. ¿Por qué no te vienes, echas un vistazo y me ayudas a cavar? Si estoy en lo cierto y se trata de Troya, podemos llegar a un acuerdo. No había mucho que ver en Hisarlik.
No era más que un cerro de 200 metros de alto por 146 de ancho que se alzaba sobre las tierras de labranza de la costa de Anatolia, en Turquía. Calvert convenció a Schliemann de que bajo esta modesta colina, en mitad de la nada, se había alzado alguna vez la cosmopolita civilización de Troya. Schliemann empezó a cavar donde Calvert le había sugerido, y sin demasiados miramientos. Convencido de que la Troya de Homero se encontraba en el fondo, cavó una gigantesca trinchera de 36 metros de ancho de norte a sur, justo por el centro de la colina. Schliemann no fue paciente ni cuidadoso. Todo lo que no fuera la Troya de Homero no le interesaba. Si tuviese que definir en pocas palabras cómo cavó en Troya, me resultaría muy sencillo. Cavó muy mal. Cuando Schliemann inició sus excavaciones, la arqueología era todavía una disciplina muy nueva. Pensamos que es antigua, pero de hecho, en la segunda mitad del siglo XIX era muy reciente. Schliemann carecía de una formación académica sobre el tema, así que cuando empezó a excavar, no tenía muy claro cómo debía hacerlo. El 31 de mayo de 1873, Schliemann dio literalmente con un filón de oro. Según sus propias palabras, Schliemann dijo: llegué una mañana, los hombres ya estaban excavando, y al acercarme vi como uno de los trabajadores estaba empezando a destapar un enorme cofre. Entonces vi el destello del oro. Enseguida les dije que había olvidado que era mi cumpleaños y que se podían coger el día libre. Después de que los trabajadores se marcharan, llamé a mi esposa Sophie y juntos cavamos hasta desenterrar este gran cofre y todos los tesoros en su interior. Mi mujer hizo varios viajes hasta la casa llevando las piezas de oro, plata y bronce en su delantal. Una vez en la casa las numeramos, catalogamos y describimos. Miles de piezas de oro, grandes y pequeñas. Schliemann aseguró que se trataba del tesoro de Príamo, el rey troyano, las riquezas que llevaba años buscando. Schliemann le había prometido al gobierno turco que no sacaría el tesoro del país. Así que solo le quedaba una elección. Tenía que sacarlo a escondidas. Según el propio Schliemann, una noche, él y su mujer sacaron el oro de Troya en un barco y se lo llevaron a su país de adopción, Grecia. Lamentablemente, hay algo que no cuadra en toda esta historia. Sophie no estuvo allí. En los diarios de Schliemann y en otros escritos, podemos leer que su esposa Sophie estaba en Atenas el día que en teoría descubrió el tesoro. Se lo había inventado. De hecho, con los años, cuando le pidieron explicaciones por aquello, dijo avergonzado: sí, es cierto, Sophie no estaba conmigo. La hice partícipe de mi historia para que se interesase más en mi trabajo. Pero aquello no fue lo más raro. Con el oro en mano, Schliemann decidió terminar de moldear la fantasía de su propia Helena. Una de las primeras cosas que hizo Schliemann después de sacar el oro de Turquía y llevárselo a Atenas fue engalanar a su esposa Sophie con todas las joyas de oro y tomarle fotos. No debió hacerlo. Aunque teniendo en cuenta la época, ¿quién se habría resistido a la tentación? Tenían las joyas y estaban solos, así que se las puso. Sophie estaba preciosa, la foto quedó estupenda. Total, con eso no hacían daño a nadie. No sé, aún así no me parece correcto.